Estamos viendo los orígenes del ocultismo y estamos viendo cómo ese pueblo debilitado en sus creencias, ese pueblo que carecía de un líder que los llevara al conocimiento de Dios, y por esos matrimonios con mujeres paganas, los fue llevando a un engaño generalizado y cayeron fácilmente en la apostasía, que es esa pérdida de la fe en un solo Señor, un solo Dios. Y yo te invité, hermano, a que buscaras la segunda carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 11, versículo 13 al 15. Ahí hay una advertencia que Pablo le hacía a los corintios, pero que es también para nuestros días, y en la que debemos poner suma atención todos los creyentes. Y la palabra de Dios ahí en la segunda de Corintios 11, 13, 15 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. Y no debemos maravillarnos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Palabra de Dios. Ahí en ese texto puedes observar que no dice que Satanás se disfrazaba, sino que hoy, en este tiempo presente, se sigue disfrazando y también lo hacen sus sacerdotes. Por lo tanto, debemos mantener nuestros ojos bien abiertos para no ser engañados, para así no caer en ninguna trampa, como cayó ese pueblo de Israel, que desobedecieron los mandatos del Señor y amaron más los placeres del mundo, más que a Dios. Se fueron idolatrando a otros dioses y dejaron de servir a ese Dios maravilloso, ya no lo conocieron. Y es que el ocultismo va descubriendo la realidad de otra dimensión. Y es que ante todo debemos aceptar que las Escrituras nos van enseñando que hay un mundo oculto a nuestros ojos, pero que es absolutamente real. Y la carta de San Pablo a los Efesios habla de principados, habla de potestades, de gobernantes de las tinieblas, y habla de huestes espirituales de maldad que habitan en una dimensión de las regiones celestes. Nos va a decir San Pablo ahí en los Efesios capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, hermanos, el mundo de lo oculto está en una dimensión sobrenatural y el diablo y su ejército habitan en esa dimensión. Desde ahí, ellos logran producir efectos sobrenaturales, los que pueden confundir a muchos creyentes que creen que esas falsificaciones provienen de Dios. Esto es posible si el creyente no ha aprendido que el enemigo de nuestras almas es también un gran falsificador que se hace pasar por muchas veces por un ángel de luz. Y es que esta dimensión oculta es el mismo reino de las tinieblas que ha sido abierto a muchos seres humanos por medio de las ciencias ocultas. Las llaves que permiten al ocultista entrar en esa dimensión son las prácticas del espiritismo, la adivinación, la brujería, el chamanismo, la astrología, el yoga, el misticismo oriental, la idolatría, las artes mágicas, los fenómenos psíquicos, la teosofía, los seguidores del fenómeno ovni, el satanismo, las sectas y doctrinas del anticristo. Estas prácticas
son las llaves que le van permitiendo al ocultista entrar en esa dimensión, en ese reino de las tinieblas que ha ido siendo abierto a muchos seres humanos por medio de esas ciencias ocultas, y es a través del ocultismo como se va falsificando también la imagen de Dios. Y en el libro de los Jueces, capítulo 17, ese capítulo 17 del libro de Jueces, podemos descubrir cómo se operó la falsificación del culto a Dios. Dice que ahí había una madre israelita y su hijo. La mamá se llamaba Micaía, que vivía al norte del territorio de Canaán. Ellos se encontraban alejados de ese centro de adoración de los israelitas que estaba en una ciudad llamada Silo. En esa ciudad Silo, y ellos estaban lejos. Y como les quedaban lejos, ellos decidieron encargarle a una persona que hacía imágenes, que hacía estatuas, le encargaron la realización de una imagen tallada y una imagen fundida con oro. Y luego dice que esta señora con su hijo las pusieron en su casa y convirtieron su casa en casa de dioses. Esta señora llamada Micaía hizo además un efod, unas vestiduras que usaban para la adivinación, y dice que contrataron también a un levita, a un sacerdote levita, que él andaba errante, y lo contrataron a él, le pagaron, y evidentemente sufrieron la influencia de los cultos paganos que celebraban los cananeos en esa región. Habían agregado un aspecto pagano al culto del Dios de Israel y se acomodaron al mismo, y más tarde dice que llegaron a la región en donde ellos hacían esas prácticas paganas con esas imágenes, con esas esculturas, y usaban a un sacerdote levita para confundir a la gente. Y dice que más tarde llegaron a esa región los israelitas de la tribu de Dan. Recuerda, hermano, que habían 12 tribus de Jacob y una de ellas se llamaba Dan. Esa tribu de Dan andaban en busca de un lugar para establecerse, y cuando ellos se encontraron con el sacerdote levita en la casa de esos dioses levantada por Micaía y su hijo, decidieron llevar al falso levita con ellos, y dice que se llevaron también las imágenes y los instrumentos de adivinación y dejaron la casa vacía de esos dioses. Dice que finalmente ellos llegaron a una ciudad llamada Lais y ahí se establecieron y llamaron a ese lugar, lo llamaron de ciudad de Dan, como su padre, y comenzaron a adorar a las imágenes de los dioses falsos. Y eso es lo que dice, mira lo que dice Jueces 18:31, todo ese capítulo 17 y 18, pero mira lo que dice Jueces 18:31. Estamos viendo los orígenes del ocultismo, estamos viendo cómo ese pueblo de Israel fue apostatando de su fe, le fue abriendo las puertas al ocultismo, y esa fue la ruina para ellos. Y mira lo que dice Jueces 18:31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Palabra de Dios. En Silo, hermanos, los israelitas habían levantado un altar para adorar al Dios verdadero, pero los de la tribu de Dan establecieron su propio santuario y le rendían culto a esos dioses falsos. Y dice la palabra que la idolatría a esos falsos dioses quedó establecida en esa tribu de Dan hasta que los asirios, ¿te recuerda que los asirios llevaron cautivos a esas tribus del norte? Recuerda que el reino se dividió en reino del norte y reino del sur,
En las tribus del norte estaba esa tribu de Dan, y ellos, como en el año 700 antes de Cristo, esas tribus fueron deportadas en esa gran diáspora judía. Ellos fueron deportados y trajeron en el lugar de ellos a otras tribus de otros países paganos. Y la capital de esas ciudades se llamaba Samaria. Pero dice la palabra que la idolatría a esos falsos dioses quedó establecida en esa tribu hasta que los asirios llevaron cautivos después de la invasión a todos los israelitas, lo que significa que esta práctica se mantuvo por 270 años aproximadamente. Y lo importante es analizar cómo fue que aquellos israelitas de la tribu de Dan fueron cayendo en la idolatría de esos dioses falsos. Y estos de la tribu de Dan buscaban la aprobación de Dios para tomar la ciudad de Lais, y el levita errante les dijo que ellos querían lo que ellos querían oír, pero no analizaron ni tampoco se preocuparon por ver que este levita estaba debajo o fuera de la gracia de Dios. Por lo tanto, nunca supieron que era un falso sacerdote errante separado de su tribu y que abiertamente estaba practicando también en la idolatría. Por lo tanto, si no era Dios que estaba con el falso levita, los que le otorgaban las peticiones eran los mismos demonios que estaban detrás de las imágenes de esos falsos dioses. Y con eso en mente, hermano, en el corazón de María Santísima, sigamos meditando las Escrituras, haciendo una revisión de vida de cómo este mundo contemporáneo se parece a ese pueblo de Israel, especialmente a esas tribus de Dan, allá en ese libro de Jueces.